Hola, muy buenas tardes. Yo soy Juan Manuel García, soy estudiante del profesorado en Historia para la Educación Secundaria y hoy voy a estar dando esta presentación para rendir mi segundo parcial de la Cátedra de Pedagogía. Así que bueno, empecemos. Primero voy a compartir el PowerPoint. Un momento. Estoy compartiendo pantalla. Bueno, imagino que ya lo están viendo, así que bueno, esta es la carátula. Bueno, el tema que voy a exponer hoy, o los temas mejor que voy a exponer, las corrientes pedagógicas que fundan las prácticas educativas. Estas son básicamente 7. Son la pedagogía tradicional, la escuela nueva o movimiento de la escuela nueva, la pedagogía tecnicista o eficientista, las pedagogías desarrollistas, las pedagogías críticas, la pedagogía diferenciada y las pedagogías descoloniales. Bueno, primero voy a dar la escuela tradicional y la escuela nueva. Hay una razón por la que yo las doy juntas y es que básicamente la escuela nueva se produce como una crítica de la escuela tradicional. Pero bueno, ya vamos a ver eso más adelante. Primero y principal vamos a ver estas dos imágenes. Cómo es el aula en cada escuela. En la escuela tradicional tenemos a los niños sentados en bancos, en filas y columnas, con el profesor delante, y vemos que básicamente la clase es narrativa. El profesor les habla a sus alumnos y estos están atentos escuchándolo, memorizándolo. También la pizarra tiene un mensaje un poco irónico que dice: el ordenador electrónico es muy útil para la enseñanza. Pero bueno, por el otro lado podemos ver la escuela nueva. Básicamente los niños, algunos están trabajando en conjunto, otros solos, y el profesor está no impartiendo la clase, sino dejando que ellos sean sujetos activos en la educación y se queda como un guía. Pero bueno, vamos a ver las características de cada una. En la escuela tradicional nace en el siglo XVIII con la escuela pública y nace con una función social. Tiene un valor social diferido dentro del desarrollo capitalista. ¿Por qué decimos eso? Por ejemplo, dentro de la historia argentina, el nacimiento de la escuela pública nace porque la opinión de la época dice que hay una barbarie local y una gran cantidad de inmigrantes. Básicamente, lo que hay que hacer es preparar, educar a estas personas para que se puedan integrar en el capitalismo emergente que está sucediendo en Argentina. Después tenemos que la escuela es una fuente de información. Hay que situarnos en época, pensar en el siglo XVIII, imaginarse un siglo sin radio, sin televisión, con una gran cantidad de gente analfabeta. Por lo tanto no pueden leer el diario, no pueden leer libros, y básicamente la escuela se vuelve la principal fuente de información dentro de la sociedad. El maestro es el centro de la enseñanza. Esto básicamente es lo que ya había señalado antes. El alumno pasivo, también lo que había señalado antes, el alumno pasivo recibiendo aquello que le entrega el profesor. Disciplina impuesta. ¿Por qué esto? Porque el profesor, el centro de la enseñanza, básicamente es una figura de autoridad. Y esta figura de autoridad lo es esencialmente solamente por ser el profesor. Por ser profesor es figura de autoridad. Ahora vamos con la escuela nueva. Esta nace a principios del siglo XIX, a finales del siglo XIX, perdón, y se consolida a principios del siglo XX. Básicamente, esta nace como una crítica a la escuela tradicional. Y una de las grandes bases para la escuela nueva es Rousseau, filósofo que escribe un libro conocido como El Emilio, en el cual habla sobre un niño y sobre las diferentes etapas que ocurren en su crianza, especialmente en la educación. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Básicamente a descubrir la infancia. Nos dice, en la escuela tradicional, el alumno, el niño, era visto como un adulto en miniatura. En cambio, lo que empieza a decir Rousseau es que la infancia tiene sus propias características. Dentro de las diferentes etapas que recorre la infancia, el niño tiene sus propias características. Un buen ejemplo de esto básicamente es basarse en la curiosidad que tienen los niños para desarrollar la clase. La naturaleza, la observación y experimentación. ¿Por qué la naturaleza? Porque las escuelas nuevas básicamente van a buscar el contacto con la naturaleza. ¿Por qué? Para obtener la observación y experimentación, es decir, tener la naturaleza al alcance para que el niño la pueda observar, la pueda vivir y básicamente la pueda experimentar.
y desarrolle de esta forma una forma diferente de desarrollar el conocimiento. También tenemos el método activo. ¿Qué es lo que busca esto? Básicamente no alumnos pasivos, que los estudiantes sean activos y que el maestro funcione como un guía, que los estudiantes busquen conocimiento y el maestro se los acerque, los ayude a llegar a eso. Y el último punto es la libertad como principio fundamental. ¿Por qué hablamos de libertad como principio fundamental? Básicamente porque los niños tienen que querer ir a la escuela, tienen que querer buscar conocimiento, no se lo puede obligar, no tiene que ser algo impuesto. Bueno, acá les repito básicamente lo que ya había dicho. La escuela nueva se impone como una crítica a la escuela tradicional. Acá tenemos una figura central, acá en el papel del educador, una figura central del acto educativo, una autoridad, imposición del saber. En la escuela nueva hay que abandonar la figura de autoridad. Y o sea, el docente, se vuelve un medio para la educación. Esto de un medio para la educación, ¿cómo lo entendemos? Básicamente un profesor debe ser como un diccionario. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que un niño tiene que tener curiosidad, por ejemplo, por qué significa una palabra. Y por lo tanto tiene que recurrir a un medio, al profesor, al diccionario, para solucionar su sed de conocimiento. Disculpen adelante. Bueno, el educando, sujeto pasivo de que se espera lograr un producto uniformado. En cambio, en la escuela nueva se le reconoce su rol como niño y toma un rol activo. Bueno, la relación maestro-alumno, una relación asimétrica, un alumno sumiso con un profesor con poder. En la escuela nueva, en cambio, lo que se busca es una relación vertical, que se basa en ver al maestro como un guía que lleva hacia el conocimiento. Método de enseñanza, bueno, el relato y la memorización y después la imitación y repetición para aprender algo por parte del alumno. En la escuela nueva, en cambio, la observación y la experimentación. El conocimiento en la escuela tradicional se construye de manera artificial y sin relación a los intereses del alumno. En cambio, en la escuela nueva va a depender del interés del niño y su curiosidad. Ahora pasamos al siguiente tema. Vamos a hablar sobre dos ejes del debate que son las teorías del consenso y las teorías del conflicto. Básicamente porque las pedagogías que vamos a tratar adelante se van a basar una en esta y la gran mayoría en las pedagogías del conflicto, en las teorías del conflicto. ¿Qué es lo que nos dicen las teorías del consenso? Básicamente, primero y principal, que se basan en los dichos y los postulados hechos por Durkheim, por Emily Durkheim. Y bueno, básicamente se basan en creer que el conflicto es una disfunción social. El conflicto es una anomia social. ¿Qué nos dice esto? Que el conflicto existe, pero que lo que hay que buscar es que la sociedad se aleje cada vez más del conflicto. ¿Esto qué efecto va a tener en la educación? Que se abra la escuela como una escuela formadora, que tenga una función de socialización de los sujetos. Básicamente, que la escuela sea eso que quite el conflicto y deje la sociedad menos conflictiva. Por otro lado, tenemos las teorías del conflicto, que se van a basar básicamente en los postulados hechos por Karl Marx. ¿Qué nos van a decir? Básicamente que el conflicto es algo inherente a la vida social. Marx nos va a decir que el conflicto es el motor del cambio y la revolución en las sociedades. ¿Qué efecto tiene la educación? Que se va a ver que en esta hay un escenario de lucha social, se lo va a asumir. Y también que en la escuela se asumen las relaciones de dominación, es decir, que los conflictos que ya venían de antes de la escuela se reproducen dentro de la escuela. Así que bueno, pasemos al siguiente tema y vamos a ver la pedagogía tecnicista. Esta se sitúa dentro de las teorías del consenso. La pedagogía tecnicista, la fábrica de sujetos. ¿Qué es lo que busca esta? Básicamente busca la organización racional de los medios educativos. Esta se va a producir durante la segunda mitad del siglo XX, más o menos 1960, y lo que busca es que el modelo de la fábrica se instale en la escuela. Los principales principios van a ser la medición, la predicción y el control. Y lo que se va a buscar es lograr mayores niveles de eficacia, es decir, dentro de la lógica de la industria, pensar en producir más a menor costo. Y también un tema interesante es que se va a empezar a ver a la educación como una inversión pública y no como un gasto. Esto esencialmente dentro de la teoría del capital humano que vamos a ver más adelante.
Primero vamos a hablar del éxito y el fracaso en la escuela. Dentro de este sistema va a depender de los logros individuales del alumno. Y las personas se van a diferenciar por su fuerte mérito y también se va a empezar a hablar del cociente de inteligencia. Y se va a tener en cuenta esto más allá de las condiciones socioeconómicas del sujeto. También vamos a tener, también vamos a tener el funcionalismo tecnológico. ¿De qué nos va a hablar el funcionalismo tecnológico? Esencialmente que los alumnos tienen roles adscritos, es decir, admite que hay diferencia entre los niños que entran a una escuela. Pero que en la escuela, básicamente, estos no se van en la escuela estas cosas no van a tener valor. Va a ser un lugar neutral en la que se va a poder distribuir a los individuos según sus logros y capacidades sin importar esas cosas anteriores que tenían. Y de esta forma van a poder salir con unos roles adquiridos, es decir, en base a lo que hablábamos antes, su esfuerzo y su mérito, estos van a adquirir un rol en la sociedad. Esto también lo vamos a ver desde la perspectiva opuesta más adelante. Pero bueno, ahora volvamos con el tema del capital humano. ¿Qué es el capital humano? Uy, perdón, pensé que salió una imagen. El capital humano es un nuevo factor económico. Básicamente existían tres factores económicos que son la tierra, el capital y el trabajo. Y ahora se suma un cuarto, que es el capital humano. ¿Qué es lo que propone? Que la educación es una inversión, no es un gasto. ¿Por qué esto es así? Porque la mano de obra calificada aumenta la capacidad productiva. Esto nos dice que mientras un Estado tenga una mayor inversión en educación, va a tener un mayor desarrollo nacional. Volví a pasar. Por ejemplo, en América Latina, esta teoría va a ser impulsada a partir de 1960 con la idea del subdesarrollo y el desarrollo, que es lo que va a plantear básicamente que hay países desarrollados, Europa, Estados Unidos, y va a haber países subdesarrollados, Latinoamérica. Y para que estos países subdesarrollados alcancen a los desarrollados, básicamente lo que tienen que hacer es lograr esto, es lograr esa mayor inversión en educación para volver y lograr eso mismo que tienen esos países desarrollados. Ahora vamos a hablar de las teorías del conflicto crítico reproductivas. Para esto vamos a hablar del trabajo de Bourdieu y Passerón. Esto es lo que intentan buscar con sus estudios, es básicamente descubrir cuál es el significado sociopolítico que tiene la escuela. Y básicamente cómo este está ocultado por la ideología dominante mediante el discurso del papel democrático e igualador que tiene la escuela. Básicamente lo que nos van a hablar es que existe la reproducción cultural, que va a tener el rendimiento escolar, depende del capital cultural previamente adquirido por el alumno. Es decir, ya en la escuela no se va a considerar algo neutral, sino que se va a poner en juego también todo ese capital cultural previo que tienen los alumnos. Y mira la reproducción económica, va a decir que la escuela es un aparato ideológico del Estado y que la escuela va a transmitir la ideología dominante. Es decir, que va a haber niños con capital cultural diferenciado, pero va a haber solamente un grupo, lo que vamos a denominar la alta cultura, que va a poseer ese capital cultural previo, que lo va a ayudar y lo va a posibilitar desarrollarse más en ese momento que es en la escuela. Pero bueno, ¿por qué se garantiza la reproducción? Básicamente porque la alta cultura se vuelve la única legitimada y aceptada como válida. Ahora vamos al siguiente tema, que es el movimiento desescolarizador. La escuela ha muerto. Y vamos a tratar sobre el filósofo y escritor Iván Ilich. ¿De qué nos va a hablar Iván Ilich? Es que básicamente la escuela no soluciona los problemas, sino que, como dijimos antes, se va a encargar de reproducirlos y que sigan existiendo. Por lo tanto, lo que va a proponer es que hay que desescolarizar a la sociedad. Pero bueno, él critica la escuela y su contexto social, político y económico. Y básicamente lo que dice es que la escuela descalifica todo esfuerzo de renovación pedagógica. Es decir, que la misma estructura que tiene la escuela no permite una renovación pedagógica.
que es lo contrario a lo que van a plantear los próximos movimientos o pedagogías que vamos a hablar. Y que la escuela se muestra incapaz de garantizar la justicia social. Entonces, ¿qué va a proponer Iván Illich? La sociedad desescolarizada, es decir, eliminar la escuela, quitar la escuela, ¿para qué? Para lograr la sociedad convivencial. Pero bueno, ¿cómo propone esto? Básicamente a través de las redes del saber o mallas de aprendizaje. ¿De qué se trata en esto? Primero y en un principio el acceso a las cosas, a un servicio de objetos educativos como máquinas, instrumentos, bibliotecas, museos, teatros, al intercambio de conocimientos, básicamente permitir que se intercambien los conocimientos para que estén al alcance de todos. El encuentro entre pares, es decir, el trabajo grupal, la producción entre grupos, y a la referencia en materias de educadores. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que van a seguir existiendo los profesores, pero los propone de una forma diferenciada, una forma en la que existe en esencia un índice de profesores a los que cada uno que esté recorriendo un aprendizaje pueda recurrir al tener dudas y al complicarse el aprendizaje. Que no sea obligatorio que vos vayas a la escuela y que te enseñe un profesor, sino que vos seas el que vaya a buscar ese profesor para que te enseñe a vos. Y bueno, básicamente lo que proponía era llegar a esta sociedad convivencial. ¿De qué se trata esta sociedad? De que todos los hombres deben tener acceso a los servicios de la comunidad. Y básicamente esto va a ser lo contrario a la sociedad de producción industrial. ¿Por qué busca hacer lo contrario? Porque justamente lo que reproduce la sociedad de producción industrial es el mito del consumo sin fin. Básicamente lo que provoca esto es que la sociedad busque producir sin fin y busque consumir sin fin. Así que bueno. Y ahora pasamos al siguiente pedagogía. ¿Cómo vamos a explicar la pedagogía propuesta por Pablo Freire? Esencialmente, primero con una frase de Iván Illich. La escuela pública se ha convertido en la iglesia establecida de la sociedad secular. ¿Y qué es lo que podría haber respuesto? Perdón por otra vez. ¿Qué es lo que podría haber respondido Pablo Freire? Si la educación mantiene la sociedad, es porque puede transformar aquello que mantiene. Y así es como empezamos a hablar de la pedagogía crítica, una educación liberadora. ¿Qué establece ¿Qué es lo que va a establecer Pablo Freire? Esencialmente va a decir que existen tres nociones básicas sobre el ser humano. La primera es la percepción del ser inacabado, es decir, los seres humanos nos consideramos seres inacabados y tenemos la necesidad de buscar aquello que nos complete, nos termine. ¿Cómo la vamos a llamar a esta necesidad? Básicamente, curiosidad, que va a ser el motor del conocimiento. ¿Por qué? Porque nos empuja, nos motiva a develar aquella realidad del mundo que no conocemos. Y nos va a dar una tercera noción que es la esperanza, un fin. ¿Por qué la esperanza? Esencialmente porque uno busca porque espera encontrar una respuesta. Si uno sabe que no va a encontrar nada, no va a buscar. Queda más lindo subrayado. Así que bueno, esta última frase de Pablo Freire. Quien enseña, aprende a enseñar. Y quien aprende, enseña al aprender. Justamente de lo que nos habla Pablo Freire es de que existe la educación bancaria. ¿Qué es la educación bancaria? Es esa pedagogía tradicional y la pedagogía tecnicista de la que ya hemos hablado. Y él propone, básicamente como oposición, como crítica, una educación liberadora. ¿Cuáles son los principales supuestos de la educación bancaria? Que básicamente ya los vimos, que es un proceso unilateral, sin comunicación y lleva a la domesticación del alumno. En contra, la educación liberadora se va a fundamentar en el diálogo, en que nadie educa a nadie y tampoco nadie puede educarse a sí mismo. Los hombres se educan entre sí a través de un mundo que existe. Ahora, ¿cuál es el concepto de educación? En la educación bancaria, básicamente se va a ver como un acto de depositar conocimiento y va a tener una educación jerarquizada. Por otro lado,
En la educación liberadora se va a ver la praxis. Va a ser una educación grupal y que lucha por la liberación de los sujetos. Esto básicamente es la graficación de lo que dije. El acto de depositar los conocimientos en la cabeza del alumno en contra de la educación liberadora que busca la libertad de ese alumno, la libertad del pensamiento. ¿Cuál es la concepción del hombre? Se ve al hombre como un banco donde depositar conocimiento, bueno, lo que ya había aclarado. En educación liberadora se ve al hombre dentro de las relaciones de dominación existentes, es decir, dentro de ser oprimidos y opresores. La relación educador-educando es narrativa y discursiva, es la que uno narra y unos objetos pasivos, los alumnos, lo escuchan y memorizan. En cambio, en la educación liberadora, ambos deben aprender del otro, y esta relación se basa en el diálogo y el consenso. El conocimiento está en posesión del educador, y los educandos se deben adaptar a él. En cambio, en la educación liberadora, el conocimiento se construye y se basa en la realidad de los educandos. Bueno, ahora empezamos con la siguiente pedagogía, que es la pedagogía diferenciada, una educación democratizadora. Esta fue desarrollada por Philippe Muriel, investigador y escritor francés especialista en las ciencias y la educación y la pedagogía. ¿En qué se inspiró Muriel para desarrollar esto? Básicamente en el fracaso escolar. Básicamente él veía chicos que fracasaban en la educación y él quería saber por qué y cómo remediar esta situación. Él nos habla de que hay que reconstruir la educación. Hay que darle un nuevo sentido a la educación. ¿Cómo? Y él habla de las raíces en la escuela antigua. ¿Por qué? Porque hay que volver a la raíz del conocimiento, de por qué generamos conocimiento. Hoy en día los chicos no tienen una noción, los alumnos no tienen noción de por qué estudian lo que estudian, de qué significado tiene eso que están estudiando. Y lo que él habla es de volver a las escuelas antiguas, en las que básicamente se busca o se aprende por el amor al conocimiento, por querer saber más. Y nos habla de la educación democrática. Y básicamente, él nos dice que para tener una educación democrática se necesita cumplir con 3 exigencias. ¿Cuáles son estas exigencias? Básicamente, la primera va a ser transmitir saberes emancipadores. Básicamente, lo que estaba hablando hace un rato, entender que el conocimiento es lo que nos hace más libres. La segunda va a ser compartir valores democráticos. ¿De qué se trata esto? Básicamente de que el profesor no tiene que ser un dictador. El profesor tiene que saber convencer respetando la inteligencia del otro. El buen maestro es aquel que sabe convencer al otro, a su alumno. Y la tercera va a ser la formación para el ejercicio de la democracia. ¿De qué se trata la democracia? Se trata de hombres libres que necesitan llegar a un bien común. ¿Y cómo van a hacer esto si nadie los educa para llegar a eso? ¿Cómo se logra ser un hombre libre? ¿Cómo se logra llegar y producir un bien común? Así que hay que formar para la libertad y darle a entender lo que es una obligación y cuando tiene la posibilidad de elegir, cuando tiene la posibilidad de, básicamente a los alumnos, por decirlo, no a los hombres, como puede ser medio enredado, pero al niño, cuando está cursando la escuela, básicamente hay que darle la posibilidad de la elección, la posibilidad de que elige, porque si uno no elige, nunca va a saber cómo desarrollarse como un hombre libre. No puede ser libre aquel que se educó encerrado. Así que básicamente para este último punto, para poder formar para la democracia, van a existir 3 imperativos pedagógicos. ¿Cuáles son? Son postergar. ¿Qué significa postergar? Enseñar a frenar el deseo. Básicamente poder detenerse y ponerse a pensar antes de actuar, pensar antes de hablar. Muriel nos habla de que vivimos en una época del mensaje instantáneo, que nadie se detiene a pensar antes de comentar, antes de hablar. Y bueno, que debemos volver a ese valor del postergar. El segundo es el simbolizar. ¿Por qué simbolizar? Básicamente se trata de darle un valor pensativo más allá de la propiedad del objeto. Que esto sea un mouse no significa que yo necesite verlo para entenderlo. Yo sé lo que es un mouse porque conozco los valores que tiene, conozco cómo puede ser, conozco su función, es decir, lo puedo simbolizar, lo puedo pensar dentro de mi mente, no hace falta que lo tenga en la mano. Así que bueno,
El último imperativo va a ser el cooperar, el bien común. ¿De qué se trata esto? Básicamente de desarrollar el trabajo en equipo. Hay muchísimas formas de desarrollarlo, pero lo importante es por qué hay que hacerlo, básicamente porque la democracia, como ya lo dije, supone sujetos libres, que deciden en conjunto por el bien común. Si uno está acostumbrado a la típica modelo escolar en el que uno actúa solo, desarrolla solo, ¿cómo puede esperarse que ese alumno se desarrolle perfectamente en la democracia? Uno debe desarrollar aquello que espera obtener. Así que bueno, con esto terminamos esta pedagogía y nos acercamos a la última pedagogía. Para explicarla, primero vamos a mirar esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Básicamente es el planeta Tierra, nuestro planeta. Pero ¿por qué vemos esta representación y por qué no lo vemos de esta manera? ¿Por qué no lo vemos de esta otra? ¿Por qué no lo vemos de esta otra? ¿O por qué no de esta? Para los que se preguntan, este es un planiferio ruso, uno chino y este es uno japonés. Pero bueno, básicamente existe una razón por la cual nosotros nos criamos pasamos toda nuestra educación viendo este mapa y no los otros. Y justamente esta pedagogía se basa en buscar por qué es que nosotros tenemos este mapa, es decir, qué es lo que nos fuerza, cuál es el mensaje detrás de este mapa. Así que bueno, empezamos a hablar de las pedagogías descoloniales. La historia del conocimiento está marcada geohistóricamente, geopolíticamente y geoculturalmente. Tiene un valor, un color y un lugar de origen. Esta es una frase de Catherine Walsh, la autora que vamos a utilizar para desarrollar esta pedagogía. Pero bueno, como estábamos hablando, este mapa tiene una representación que alude a algo. ¿Qué es ese algo? Es el eurocentrismo. Es la perspectiva dominante, única y hegemónica del conocimiento, que entiende la producción intelectual euroamericana como ciencia y conocimiento universal, relegando el pensamiento del ser a un saber localizado. Ahora, ¿por qué existe el eurocentrismo? Básicamente por la colonialidad que es lo que lo produce. Existen tres tipos de colonialidad. El colonialismo del poder, que es el uso de la raza como criterio que define a la población en rangos, lugares y roles sociales, esencialmente en base a la raza de los sujetos, qué rol va a ocupar en la sociedad. La colonialidad del saber, que es determinación de qué es conocimiento y quiénes lo producen, negando otras formas de producir conocimiento. Es decir, nos va a decir quiénes son los que van a poder producir ese conocimiento y cuál es el conocimiento válido. Y la colonialidad del ser, que nos habla de la deshumanización y la cosificación del ser humano, producto del colonialismo y la esclavitud. Bueno, esta es Catherine Walsh. Acá podemos ver básicamente una experta en lo que hace. Es profesora principal y directora del doctorado en estudios culturales latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador. ¿De qué nos va a hablar Catherine Walsh? Básicamente de la descolonialidad, que es poder pensar desde el concepto de interculturalidad una sociedad diferente, creando condiciones para un poder social distinto y una concepción del conocimiento y su producción diferente a la impuesta por el eurocentrismo. La descolonialidad, tiene un proyecto político que apunta a transformar las estructuras, instituciones y relaciones sociales con las formaciones de poderes locales alternativos, el Estado plurinacional y una sociedad distinta. Así que bueno, básicamente esta es la última pedagogía. Espero que les haya gustado y espero que les sirva y les parezca una buena producción. Muchas gracias por escucharme. Vamos a